La vida la vivimos con los ojos abiertos, pero hay días que el cielo se oscurece y preferiríamos cerrarlos para siempre. El día que mataron a mi madre por dentro, mataron una parte mía también. La diferencia es que yo sobreviví para contar esta historia. Buenos días, mis amores. Aquí está la abuela Janina, 78 años muy bien vividos, con algunas arrugas de preocupación, pero también muchas de sonrisas. Nací en 1947 allá en Guadalajara, Jalisco, en una época que ni luz eléctrica decente teníamos. Hoy es la primera vez que voy a contar esta historia completa, esta historia que guardé en el fondo del pecho por más de 60 años. Ah, mis queridos, antes de comenzar, me cuentan ahí en los comentarios de dónde están viendo este video. ¿Es de Chihuahua, de Puebla o quizás hasta de España? Quiero conocer a cada uno de ustedes, y si pueden dejar ese like y suscribirse al canal, la abuela aquí se pone muy feliz. Eso me da fuerzas para continuar contando estas historias que a veces duelen, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido. También me gustaría saber cuántos años tiene usted. Coménteme ahí abajo. Ahora vamos a lo que interesa. Mi madre Jacqueline era la mujer más bonita de Guadalajara, de eso nadie tenía duda. Cabello negro liso y largo hasta la cintura, ojos verdes tan raros en aquella época que la gente decía que tenía ojos de gato, y una sonrisa, mis hijos, una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. Nuestra casa era sencilla pero acogedora. Quedaba cerca de la fábrica textil donde mi papá Jesús trabajaba. Éramos una familia pequeña, yo, mi mamá, mi papá y mi hermano mayor Julio, que tenía 7 años más que yo. Nuestra vida no era fácil, pero mamá hacía parecer que todo era una fiesta. Recuerdo como si fuera ayer su cocina. No tenía esas modernidades de hoy, no. Era una estufa de leña, una mesa de madera maciza que mi papá había hecho, y un armario viejo que ella mantenía siempre bien organizado. Todos los sábados hacía un pastel de elote con anís que era para chuparse los dedos solo de sentir el olor esparciéndose por la casa. «Janina, ven acá a ayudar a tu mamá», me gritaba, y yo iba corriendo feliz de la vida por poder estar cerca de ella. Yo era medio torpe, todavía lo soy, vamos acordando, pero ella tenía una paciencia de santa. «Así no, hija, mira, es despacito, con cariño», me decía mientras me enseñaba a amasar la masa del pan. Mamá trabajaba como costurera, tomando encargos de las señoras ricas de la ciudad. Se quedaba hasta tarde en la noche encorvada en esa máquina de coser Singer, pedaleando sin parar. A veces, cuando ella creía que ya estaba dormida, la oía tener una tos seca y fuerte que trataba de ahogar con un trapo para no despertar a nadie. Hoy sé que esa tos ya era el comienzo del fin, pero en aquella época, ¿quién se imaginaba? Mamá tenía una manera especial de contar historias. En la noche, cuando terminaba el trabajo, se sentaba en la orilla de mi cama y me contaba del cucuy, de la llorona y de la sirena. Yo fingía que tenía miedo solo para que me abrazara y dijera: «No tienes que tener miedo, mi hija. Mientras yo esté aquí, nada malo te va a pasar». Ay, cómo quería que eso fuera verdad. Los mejores recuerdos que tengo son de los domingos. Era el único día que mamá no trabajaba. En la mañana íbamos a misa. Ella era muy católica, no se perdía una misa. Después regresábamos a casa donde preparaba una comida especial. En la tarde, cuando el calor disminuía, me llevaba al Zócalo. Allá había un kiosco donde a veces tocaba una banda y nos quedábamos sentadas escuchando música, comiendo elotes. Fue en una de esas tardes de domingo que conocimos a doña Teresa. Acababa de mudarse a Guadalajara, venida de la Ciudad de México. Era maestra, hablaba bonito, usaba unos vestidos coloridos que llamaban la atención. Mamá y ella se llevaron bien luego. En poco tiempo, doña Teresa ya era visita constante en casa, tomando café, ayudando a mamá en las costuras más difíciles, trayendo libros para mí. «Esta niña es inteligente, Jacqueline», le decía a mi mamá. «Tiene que estudiar, ir lejos». Mamá sonreía orgullosa. «Si Dios quiere, va a ser alguien en la vida. No va a tener que quedarse como yo,
encorvada en una máquina de coser hasta de madrugada. Era un sueño bonito, pero la vida tiene una manera cruel de interrumpir sueños, ¿no es cierto? En el invierno de 1960, cuando yo tenía 13 años, la tos de mamá empeoró. Ya no era solo de noche, escondida. Era todo el tiempo, día y noche, y tenía sangre. La veía lavando los trapos en el lavadero, tratando de esconder de todo mundo, pero yo sabía. Su cara, que siempre había sido colorada, se fue poniendo pálida, casi transparente. Los vestidos le empezaron a quedar grandes en el cuerpo que adelgazaba cada día. «No es nada, hija», me decía cuando le preguntaba. «Es solo una gripe fuerte que no se quiere ir». Pero no era gripe, era tuberculosis. En aquella época era casi una sentencia de muerte, principalmente para quien no tenía dinero para tratamiento. Papá no quería saber. «Ya va a pasar», decía sin ni siquiera verla bien. Nunca fue un hombre cariñoso, pero tampoco era malo, al menos no hasta entonces. Trabajaba duro, traía el dinero a casa, no tomaba mucho, pero tenía una manera cerrada, callada. Ya Julio, mi hermano, era el consentido de él. Los dos se parecían, no solo en la apariencia, sino en la manera de ser también. Mamá empeoraba cada día. Llegó un punto que ya no podía levantarse de la cama. Fue cuando doña Teresa tomó una providencia. Sin avisar a nadie, trajo a un médico amigo de ella para ver a mamá. Nunca voy a olvidar la cara del doctor después de examinar a mamá. Salió del cuarto, llamó a doña Teresa y a mi papá a un rincón y habló bajito, como si no quisiera que yo oyera, pero yo oí. «Está muy avanzado. Tendríamos que internarla, pero aún así, cuestión de semanas, tal vez días». Mi mundo se desplomó en ese momento. Yo tenía solo 13 años, pero entendí perfectamente lo que aquello significaba. Mi mamá se estaba muriendo y no había nada que nadie pudiera hacer. Los días que siguieron fueron una pesadilla en cámara lenta. Mamá desfalleciendo en esa cama, cada vez más débil. Yo sentada a su lado, agarrando su mano, viendo la vida escaparse por sus dedos. Papá casi no aparecía en casa. Se quedaba en el trabajo hasta tarde. Después se iba al bar. Julio iba y venía, inquieto, nervioso, como si la enfermedad de mamá fuera una inconveniencia en su vida. Fue doña Teresa quien cuidó de todo. Venía todos los días, traía medicinas para aliviar el dolor, comida ya lista, y lo más importante, cariño y dignidad en los últimos días de mi mamá. Una noche, mamá me llamó para cerca. Su voz era apenas un susurro. «Janina, mi hija, mamá se va a tener que ir, pero quiero que sepas una cosa. Tú fuiste la mayor alegría de mi vida. Nunca te olvides de eso». Traté de decir que no se iba a ningún lado, que se iba a mejorar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En el fondo, sabía que era mentira. «Cuando ya no esté aquí», continuó, «busca a Teresa. Ella prometió cuidarte». No entendí bien lo que quiso decir con aquello en esa época. ¿Por qué necesitaría a doña Teresa si tenía a mi papá y a mi hermano? Pero mamá, aún enferma, aún muriéndose, veía lo que yo no podía ver. En la mañana siguiente, día 17 de julio de 1960, encontré a mamá muy quieta en la cama. La llamé, la sacudí despacito, pero no respondió. Se había ido durante la noche, solita, en silencio, como vivió la mayor parte de su vida. El grito que salió de mi garganta despertó a toda la vecindad. Papá llegó corriendo, todavía oliendo a tequila de la noche anterior. Cuando vio la escena, cayó de rodillas al lado de la cama, finalmente mostrando alguna emoción. Doña Teresa llegó luego después. Fue ella quien organizó todo. El ataúd, el velorio en la sala de nuestra casa como era costumbre en la época, el entierro sencillo en el panteón de la ciudad. Fue ella quien me sostuvo cuando echaron tierra sobre el ataúd de mi mamá, cuando sentí que yo también quería estar allá abajo junto con ella. Regresamos a casa después del entierro, una casa que ya no parecía la misma sin la presencia de mamá. El silencio era ensordecedor. Doña Teresa quiso quedarse conmigo, pero papá dijo que no hacía falta, que asuntos de familia se resuelven en familia.
Ella me abrazó fuerte, me susurró al oído que regresaría al día siguiente, y se fue, dejándome sola con mi papá y mi hermano. Fue ahí que la pesadilla realmente comenzó. Pero eso lo voy a contar en la próxima parte de esta historia, mis queridos, porque hay cosas que uno necesita tomar aire antes de recordar. Los recuerdos de mi mamá son como una colcha de retazos. Cada pedacito colorido me trae de vuelta un momento, una sonrisa, una lección que me enseñó. Y aún después de tanto tiempo, la nostalgia todavía aprieta el pecho de una manera que duele. Pero como ella siempre decía, uno llora lo que tiene que llorar. Después se seca las lágrimas y sigue adelante. Y eso fue lo que hice, mis amores. Seguí adelante aun cuando parecía imposible. Creo que hay heridas que nunca cicatrizan por completo, solo se quedan dormidas con el tiempo. Y esta parte de mi historia es la herida más profunda que cargo. Pero prometí contar todo, ¿no fue? Entonces vamos allá. En esa noche después del entierro de mi mamá, la casa parecía una tumba, fría, silenciosa, como si el alma de ella hubiera sido arrancada junto con la partida de mamá. Yo estaba en mi cuarto, acostada en la cama, los ojos hinchados de tanto llorar. No podía dormir, no podía comer, no podía ni respirar bien de tanta dolor. Por ahí de las 9 de la noche, oí pasos en el pasillo. La puerta de mi cuarto se abrió y allá estaba mi papá. Pensé que tal vez había venido a consolarme, cosa que nunca había hecho antes. Quién sabe si la muerte de mamá no había despertado en él algún tipo de sentimiento paterno. Pero bastó una mirada a su cara para saber que algo estaba muy mal. Sus ojos estaban rojos, no de llanto sino de bebida. El aliento a tequila era tan fuerte que se podía sentir aún estando él parado en la puerta. En las manos tenía una botella por la mitad. «Fue por ti», dijo, la voz arrastrada, cargada de un odio que nunca había visto antes. «Fue por tu culpa que se enfermó». Me quedé paralizada en la cama, sin entender bien lo que estaba pasando. «¿Qué fue lo que hice, papá?», logré preguntar, la voz temblando. «¡Naciste!», gritó, entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás de él. «Si no fuera por ti, ella no habría tenido que trabajar tanto. Tú y tus exigencias, siempre queriendo ropa nueva, cuadernos nuevos, comida diferente». Aquello no tenía sentido ninguno. Yo nunca había sido una niña exigente. Al contrario, siempre entendí nuestra situación, siempre acepté lo poco que teníamos con gratitud. Pero no servía de nada argumentar. En su cabeza nublada por la bebida y por el luto distorsionado, yo era la culpada. «Papá, yo...». Ni terminé la frase. Sentí el golpe de su mano en mi cara con tanta fuerza que me caí de la cama. Nunca en todos mis 13 años mi papá había levantado la mano contra mí. Mamá nunca lo habría permitido, pero mamá ya no estaba allí para protegerme. Traté de levantarme, pero él me empujó de vuelta al suelo. Vi algo en sus ojos que me heló por dentro. No era solo rabia. Era algo más, algo que no pude identificar en esa época, pero que hoy, viendo hacia atrás, reconozco como deseo. Un deseo enfermizo, mezclado con odio y luto. «Ahora vas a pagar», dijo, y empezó a desabrocharse el cinturón. Cerré los ojos, pensando que me iba a pegar. Sería malo, pero lo aguantaría. No era eso lo que tenía en mente. Mis queridos, hay cosas que son difíciles de contar aún después de tanto tiempo. Voy a decir lo necesario para que entiendan lo que pasó, pero les pido disculpas si mi voz falla un poco. Sentí el peso de su cuerpo sobre el mío, inmovilizándome. Sentí manos ásperas rasgando mi ropa, tocando partes de mi cuerpo que nadie nunca había tocado. Grité, pero él cubrió mi boca con la mano, ahogando cualquier sonido. «Cállate», ordenó. «Nadie te va a oír de todas maneras». Luché con toda la fuerza que tenía. ¿Pero qué podía hacer una niña de 13 años contra un hombre adulto? Cerré los ojos y traté de transportarme a otro lugar, lejos de allí, cerca de mi mamá, a cualquier lugar que no fuera ese cuarto, ese momento. Cuando creí que la pesadilla había terminado,
La puerta se abrió de nuevo. Por un segundo tuve esperanza. Tal vez algún vecino había oído algo. Tal vez era doña Teresa regresando para ver cómo estaba. Pero era Julio, mi hermano mayor, que siempre vi como un protector, aunque distante. Se quedó parado en la puerta, viendo la escena. Yo, semidesnuda en el piso, llorando. Papá recomponiéndose. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Por un breve momento pensé que me iba a ayudar, que iba a parar esa locura, llamar a la policía, hacer cualquier cosa. Papá lo miró, después me miró a mí, y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Ella mató a tu mamá, Julio. Esta peste mató a tu mamá». Vi la cara de mi hermano transformarse. La confusión inicial dio lugar a una rabia que reflejaba la de mi papá. Me miró no como si fuera su hermana menor, sino como si fuera un demonio que le había quitado a la persona que más amaba en el mundo. «Es verdad», dijo, la voz cargada de odio. «Si no fuera por ti, ella todavía estaría aquí». Lo que pasó después es como una película de terror pasando en cámara lenta en mi memoria. Los dos, papá e hijo, unidos no por el amor, sino por el odio dirigido hacia mí, unidos por el dolor de la pérdida que no sabían cómo procesar y que decidieron descontar en el blanco más fácil, más vulnerable, yo. Se turnaron en mi cuerpo como si yo no fuera nada, como si no fuera humana, como si no fuera hija y hermana. El dolor físico era insoportable, pero peor aún era el dolor de ser traicionada por las personas que deberían protegerme. En algún momento perdí la conciencia. Tal vez fue un mecanismo de defensa de mi mente, incapaz de procesar tanto horror. Cuando desperté, estaba sola en el cuarto. Por la ventana vi que ya era de mañana. Todo mi cuerpo dolía. Había sangre en la sábana, en mi ropa rasgada, en mis muslos. Traté de levantarme, pero no pude. Cada movimiento era una agonía. Oí voces viniendo de la cocina. Estaban desayunando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destruido la vida de una niña la noche anterior. Me arrastré hasta el baño. Me limpié como pude con agua fría. Me puse un vestido limpio que apenas podía abotonar de tan temblorosas que estaban mis manos. Después regresé al cuarto y me acosté de nuevo. No sabía qué hacer, a dónde ir, a quién recurrir. Fue en ese estado que pasé los 2 días siguientes, acostada, inmóvil, alternando entre la conciencia y la inconsciencia, entre lágrimas silenciosas y un vacío que parecía no tener fin. No comí, casi no tomé agua. Solo me quedé viendo al techo, deseando morirme, deseando que ese dolor insoportable terminara de alguna forma. Ellos salían en la mañana y solo regresaban en la noche. Me dejaban sola todo el día, como si fuera un objeto roto que no valía la pena arreglar. A veces oía a papá pasar por el pasillo, pararse en la puerta de mi cuarto, después seguir de frente. Temblaba de miedo solo de pensar que pudiera entrar de nuevo. En el tercer día después del entierro de mamá, oí que tocaron en la puerta de enfrente. Era de mañana. Papá y Julio ya se habían ido al trabajo. No respondí. No tenía fuerzas ni ganas. Más toques, más insistentes. Después una llave girando en la cerradura. Alguien estaba entrando a la casa. Me encogí en la cama, aterrorizada, pensando que tal vez habían regresado temprano. «Janina, ¿estás ahí, niña?» Era la voz de doña Teresa. Mi corazón se disparó. Mamá había dicho que la buscara, pero yo ni siquiera necesité. Ella vino hasta mí. «Janina». Oí sus pasos recorriendo la casa, abriendo puertas, buscándome. Cuando finalmente abrió la puerta de mi cuarto, traté de esconderme debajo de la cobija, avergonzada, con miedo de que viera lo que me había pasado. «Dios mío del cielo», exclamó al verme. «¿Qué te pasó, criatura?» No pude responder. Las palabras no salían, solo las lágrimas que regresaron con fuerza total cuando vi la cara preocupada de esa mujer que había sido la mejor amiga de mi mamá. Se acercó. Se sentó en la orilla de la cama. Tocó mi frente como para ver si tenía fiebre. Después, con cuidado, jaló la cobija que yo agarraba con tanta fuerza. Lo que vio debe haber sido espantoso.
Los moretones en mis brazos, en mi cara, el vestido mal abrochado revelando más marcas en mi pecho, la sábana manchada de sangre que no tuve fuerzas para cambiar. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, la voz temblando de rabia y horror. «¿Fue tu papá? ¿Fue Julio?». Hice que sí con la cabeza, incapaz de decir las palabras en voz alta. «¿Los dos?», insistió, necesitando entender la extensión del horror. Hice que sí de nuevo y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de rabia, de tristeza, de impotencia. «Tu mamá temía que esto pudiera pasar», dijo bajito, más para sí misma que para mí. «Por eso me pidió que te cuidara, por eso me dio una copia de la llave». Ella los conocía mejor que nadie. Fue como si un rayo de comprensión me hubiera pegado. Mamá sabía. De alguna forma, ella sabía de lo que papá y Julio eran capaces. Tal vez había visto señales que yo, en mi inocencia de niña, no podía ver. Y en sus últimos momentos de vida, su mayor miedo no era morirse, sino lo que me pasaría después de que ella se fuera. «Vamos a salir de aquí ahora mismo», decidió doña Teresa, ya levantándose. «Van a regresar al final del día». Hice que sí, encontrando fuerzas para finalmente hablar. «Por favor, no me dejes sola nunca más». Ella prometió agarrando mis manos. «Nunca más vas a estar sola con ellos. Voy a cuidarte como le prometí a tu mamá». Me ayudó a levantarme, a bañarme, a ponerme ropa limpia. Recogió algunas pocas cosas mías. Ropa, el retrato de mi mamá que estaba en la mesita de noche, mis documentos que mamá guardaba en una cajita. «Vamos a mi casa ahora», dijo mientras me apoyaba hacia afuera. «Allá vas a poder descansar, recuperarte. Después decidimos qué hacer». Poco sabía yo que aquello era apenas el comienzo de un viaje mucho más largo. Que salir de esa casa era solo el primer paso para escapar del infierno que mi papá y mi hermano habían creado. Que el dolor que sentía en el cuerpo no era nada comparado con la batalla que tendría por delante para curar las heridas invisibles que esa noche había dejado en mi alma. Pero en ese momento, caminando despacio por las calles de Guadalajara, apoyada en doña Teresa, sintiendo el sol en la cara por primera vez en días, solo podía pensar una cosa. «Mamá, sigues cuidándome aún desde allá arriba». La casa de doña Teresa quedaba del otro lado de la ciudad, en un barrio más alejado. Era una casita sencilla, pintada de amarillo, con una cerca de madera enfrente y un jardín pequeño pero bien cuidado. Tan diferente de mi casa, que siempre fue oscura y triste, principalmente después de que mamá se enfermó. «Aquí vas a estar segura», me dijo mientras abría la puerta. «Nadie te va a lastimar más». Entré apoyada en ella, todavía sintiendo dolores por todo el cuerpo. Dentro de la casa todo era limpio y organizado. Había libros por todas partes, en los estantes, amontonados en mesitas, hasta en los marcos de las ventanas. Doña Teresa era maestra, y aquello se reflejaba en cada rincón de ese hogar. Me acomodó en el cuarto de huéspedes, que tenía una cama individual con colcha florida y una ventana que daba al jardín de atrás, donde un árbol de guayaba cargado de frutas se mecía con la brisa. Arregló las almohadas para que estuviera cómoda y dijo que iba a preparar algo para que comiera. Me quedé viendo al techo, tratando de organizar los pensamientos. ¿Será que mi papá y Julio vendrían a buscarme? ¿Estaríamos seguras allí? ¿Qué pasaría conmigo ahora que ya no tenía familia? Doña Teresa regresó con una charola. Tenía sopa de verduras, pan todavía caliente y un vaso de leche. El olor me hizo darme cuenta de lo hambrienta que estaba después de días sin comer bien. «Tenemos que llevarte al médico», dijo mientras yo comía despacio. «Esas marcas en tu cuerpo tienen que ser documentadas». Dejé de comer, el pánico dominándome. «No quiero que nadie sepa», susurré. «Tengo vergüenza». Ella agarró mi mano con cariño. «Janina, lo que te pasó no fue tu culpa. La vergüenza no es tuya, es de ellos. Pero si queremos que paguen por lo que hicieron, necesitamos pruebas». ¿Pagar? Ni había pensado en eso todavía. En mi cabeza solo podía pensar en huir, en esconderme. La idea de enfrentar a mi papá y a mi hermano, de contarle a otras personas lo que me habían hecho,
parecía más aterradora que cualquier cosa. Tengo miedo, confesé, las lágrimas regresando a mis ojos. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si vienen por nosotras? Doña Teresa respiró hondo. Vi que ella también tenía miedo, pero trataba de mantenerse fuerte por mi causa. Vamos a hacer así, propuso. Primero te voy a llevar al médico, un amigo mío, doctor Eugenio, que es discreto y de confianza. Él te va a examinar, hacer un registro de las lesiones. Después, dependiendo de lo que diga, decidimos los próximos pasos. Asentí con la cabeza, sin energía para argumentar. Terminé de comer en silencio, pensando en mamá, deseando que estuviera allí para abrazarme y decir que todo estaría bien. Esa misma tarde, doña Teresa me llevó al consultorio del doctor Eugenio. Era un señor de cabello canoso y mirada bondadosa que me trató con tanto respeto y delicadeza que me hizo llorar de nuevo. Me examinó, hizo anotaciones, tomó algunas fotografías de las marcas en mi cuerpo con mi permiso y siempre con doña Teresa presente. Cuando terminó, pidió hablar con doña Teresa en particular. Me quedé esperando en la sala de exámenes, envuelta en una sábana del hospital, sintiendo frío a pesar del calor de la tarde. No sé exactamente de qué hablaron, pero cuando regresaron, doña Teresa tenía una expresión determinada en la cara. El doctor Eugenio me explicó que tendría que tomar algunas medicinas para prevenir enfermedades y un embarazo no deseado. La palabra embarazo me pegó como un golpe. Ni había pensado en esa posibilidad. Todavía tan sumergida estaba en el dolor inmediato. Regresamos a su casa en silencio. Mi cabeza daba vueltas con pensamientos confusos, con miedo del futuro, con nostalgia de mamá. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos. Doña Teresa me ayudó a tomar las medicinas, me acomodó en la cama y dijo que tenía que salir por 1 hora, pero que regresaría pronto. Dejó la puerta de enfrente cerrada con llave, las ventanas cerradas, y me pidió que no contestara si alguien tocaba. Me quedé sola en esa casa desconocida, oyendo los ruidos de la noche empezando allá afuera, el corazón apretado. ¿A dónde habría ido? ¿Habría ido a hablar con mi papá? ¿Con la policía? El miedo fue dando lugar al cansancio y terminé durmiéndome. Desperté con el ruido de voces. Ya debía ser tarde en la noche. Reconocía la voz de doña Teresa, pero había otra persona con ella, una voz masculina que no podía identificar. Puse atención, tratando de entender lo que decían. «No podemos simplemente irnos así, Jerónimo», decía doña Teresa. «Ellos tienen que pagar por lo que hicieron». «Teresa, sé racional», respondía la voz masculina. «Estás hablando de un hombre respetado en la ciudad, empleado antiguo de la fábrica, su palabra contra la de una niña traumatizada. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Tienes los registros médicos, las fotografías, que pueden ser explicadas de 1000 maneras. Un accidente, una caída, qué sé yo. Sabes cómo es la justicia en esta ciudad, cómo protegen a los hombres de bien». Hubo un silencio, y entonces su voz continuó, más suave. «La mejor oportunidad de la niña es empezar de nuevo lejos de aquí. Yo puedo ayudarlas. Tengo ese hermano en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Él puede conseguir un lugar para que se queden hasta que se establezcan». La Ciudad de México era tan lejos. La idea de dejar Guadalajara, la ciudad donde nací y crecí, donde mi mamá estaba enterrada, me daba un nudo en la garganta. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de quedarme allí, sabiendo que mi papá y Julio me podrían encontrar en cualquier momento. No oí el resto de la conversación. Terminé durmiéndome de nuevo, demasiado agotada para mantener los ojos abiertos. En la mañana siguiente, doña Teresa me explicó el plan. Jerónimo era un colega de ella de la escuela donde daba clases, uno de los pocos hombres en los que confiaba. Tenía un hermano en la Ciudad de México que trabajaba en una escuela grande y podría ayudarla a conseguir trabajo allá. La idea era irnos para allá, empezar una vida nueva lejos de los que me habían lastimado. «¿Pero y la justicia?», pregunté, recordando la conversación que había escuchado la noche anterior. Ella suspiró, pasando la mano por mi cabello como mamá acostumbraba a hacer. «La justicia de Dios nunca falla, Janina. La de los hombres, bueno, es complicada.
Tu papá conoce a mucha gente importante en la ciudad, tiene amigos en la policía. Jerónimo piensa, y yo estoy de acuerdo, que sería tu palabra contra la de él. Y en una ciudad pequeña como Guadalajara, en 1960, no necesitaba completar la frase. Aún siendo niña, entendía cómo funcionaba el mundo, cómo las personas preferían hacerse de la vista gorda ante el mal que pasaba dentro de las casas, detrás de puertas cerradas. Pero no nos vamos a ir así, sin más ni más, continuó. Vamos a poner una denuncia, dejar documentado lo que pasó. Tal vez no resulte en nada ahora, pero queda el registro. Y más importante, vamos a hacer de una manera que tu papá nunca más te pueda encontrar o reclamar la custodia sobre ti. No entendí bien lo que quiso decir con aquello en esa época. Solo después vine a saber del plan completo que había tramado. Ese mismo día, Jerónimo vino a buscarnos en un carro viejo. Fuimos primero a la delegación, donde doña Teresa insistió en poner una denuncia formal. El delegado de guardia, un hombre con cara de fastidio, apenas prestó atención mientras ella relataba los horrores que me habían pasado. Anotó algo en un cuaderno, pidió que firmáramos un papel y dijo que investigaría. Salí de allí sintiéndome sucia y humillada de nuevo. Era como si a nadie le importara, como si lo que me había pasado fuera demasiado insignificante para merecer atención. Después fuimos al registro civil. Doña Teresa tenía todos mis documentos: acta de nacimiento, credencial de identidad, expediente escolar que había rescatado de la casa de mi papá. En el registro civil presentó un papel. «Es una autorización que tu mamá firmó antes de morir», me explicó, dándome la custodia provisional de ti en caso de que algo le pasara. Me quedé sorprendida. No sabía que mamá había hecho eso, pero tenía sentido. Ella siempre se preocupó por protegerme, aún sabiendo que ya no estaría aquí. El notario examinó el documento, lo selló, pidió que doña Teresa firmara algunos papeles, y así, oficialmente, me convertí en su responsabilidad legal. No era una adopción completa, eso vendría más tarde, pero era suficiente para impedir que mi papá me reclamara de vuelta. Nuestra última parada fue en el panteón. Necesitaba despedirme de mamá antes de partir. Nos quedamos allí enfrente de la lápida sencilla donde se leía Jacqueline Silva, 1929-1960, amada madre, por casi una hora. Lloré todas las lágrimas que todavía tenía. Hablé en silencio con ella. Le prometí que sería fuerte, que sobreviviría, que haría todo lo que ella había soñado para mí. Cuando finalmente regresamos al carro, ya estaba anocheciendo. Jerónimo parecía ansioso. «Tenemos que irnos», insistió. «Ya pasamos todo el día dando vueltas por la ciudad. Si el papá de ella empieza a buscar, no va a tardar en descubrir que estuvieron aquí». Doña Teresa estuvo de acuerdo. Entramos al carro, y mientras dejábamos Guadalajara atrás, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Estaba dejando atrás no solo el horror de los últimos días, sino también todos los recuerdos buenos de mi infancia, los lugares que conocía, la ciudad donde mi mamá descansaba. El viaje hasta la Ciudad de México llevaría casi un día entero. Recosté la cabeza en el hombro de doña Teresa y cerré los ojos, agotada. Por la ventana del carro, las luces de Guadalajara se iban quedando cada vez más distantes, hasta desaparecer completamente en el horizonte. Una nueva vida comenzaba para mí. Una vida sin mi mamá, pero también sin el terror que mi papá y mi hermano representaban. Una vida de incertidumbres, pero también de posibilidades. «Va a estar todo bien», susurró doña Teresa, como si leyera mis pensamientos. «Estamos juntas ahora». Fue con esa promesa que me dormí mientras el carro nos llevaba lejos de todo lo que conocía, hacia un futuro que ni siquiera podía imaginar todavía. La Ciudad de México me pareció enorme cuando llegamos después de ese viaje interminable. Una ciudad grande, ruidosa, llena de edificios altos y personas apuradas que ni notaban nuestra presencia. Tan diferente de la Guadalajara tranquila que conocía, donde todo mundo sabía el nombre de todo mundo. El hermano de Jerónimo se llamaba Augusto. Era profesor de matemáticas en una escuela particular y vivía en un departamento pequeño pero acogedor en la colonia Roma.
Nos recibió con los brazos abiertos, aún sin conocerme, sin saber bien lo que había pasado. Su bondad me recordó que todavía existían hombres buenos en el mundo, algo de lo que estaba empezando a dudar. «Se pueden quedar aquí hasta que encuentren un lugar», dijo mientras nos enseñaba el cuarto de huéspedes, que sería nuestro por mientras. «Ya hablé con el director de la escuela donde trabajo. Hay una vacante para maestra de español el próximo semestre, si quieres, Teresa. La vacante es tuya». Doña Teresa agradeció, visiblemente aliviada por tener una perspectiva de trabajo. Tenía ahorros, pero no serían suficientes para mantenernos por mucho tiempo. Los primeros días en la Ciudad de México fueron un borrón de emociones confusas. Me sentía desplazada, perdida, como si no perteneciera a ningún lugar. Tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, sudada, reviviendo el horror de esa noche después del entierro de mamá. Doña Teresa siempre venía corriendo, me abrazaba, se quedaba despierta conmigo hasta que lograba dormir de nuevo. Después de 2 semanas en la casa de Augusto, encontramos un departamento para rentar. Era en la misma colonia, en un edificio viejo en el 3er piso. Tenía apenas un cuarto, una sala pequeña, cocina y baño. Nada comparado con la casa espaciosa que doña Teresa tenía en Guadalajara, pero ella nunca se quejó. «Es un nuevo comienzo para las dos», decía mientras acomodábamos las pocas cosas que teníamos. Solo trajimos ropa, algunos libros y las fotografías de mi mamá que logramos salvar. El semestre escolar empezaría en agosto. Doña Teresa pronto comenzó a trabajar en la escuela que Augusto había recomendado. Yo debería empezar a estudiar allí también, pero la idea de estar en un lugar lleno de adolescentes, de tener que interactuar, de tener que explicar de dónde había venido y por qué me había cambiado de escuela a la mitad del año, todo eso me aterrorizaba. «No estoy lista», le confesé una noche después de la cena. «No me puedo imaginar entrando a un salón de clases con todo mundo viéndome». Ella entendió, siempre entendía. «Vamos a hacer diferente entonces. Este semestre te voy a dar clases en casa. El próximo año, cuando te sientas mejor, regresas a la escuela normal. ¿Qué te parece?». Fue así que pasé los meses siguientes, estudiando en casa con doña Teresa, enseñándome todas las materias después de que regresaba del trabajo. Era una maestra increíble, paciente, dedicada. Sabía hacer interesante hasta los temas más aburridos. Poco a poco empecé a interesarme por los estudios de verdad, no solo por obligación. Leía todos los libros que me recomendaba, hacía las tareas con empeño. Era una forma de escape también. Mientras estudiaba, no pensaba en el pasado, en las cosas malas que había vivido. En ese periodo, doña Teresa también hizo que visitara a una psicóloga, la doctora Marina. Al principio odiaba ir. Me quedaba sentada en silencio en su consultorio, respondiendo con monosílabos, incapaz de hablar sobre lo que había pasado. «No tienes que contar todo de una vez», me dijo la doctora Marina en una de las primeras sesiones. «Vamos a empezar hablando de cosas más fáciles. Cuéntame sobre tu mamá». Y así, semana tras semana, me fui descongelando. Hablaba sobre mamá, sobre los recuerdos buenos de la infancia, sobre cómo me estaba adaptando a la Ciudad de México. Hasta que un día, casi 6 meses después de empezar la terapia, logré hablar sobre esa noche. Las palabras salieron como una cascada, mezcladas con lágrimas y sollozos. Cuando terminé, me sentí agotada, pero también aliviada, como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. «Eres muy valiente, Janina», me dijo la doctora Marina ese día. «Sobrevivir a lo que sobreviviste ya requiere una fuerza inmensa, pero lograr hablar de eso, enfrentar ese dolor de frente, eso es verdadero valor». No me sentía valiente, me sentía rota, dañada, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mí. Pero sus palabras plantaron una semilla que años después crecería y daría frutos. El tiempo fue pasando. En enero de 1961 cumplí 14 años. Doña Teresa hizo un pastel pequeño, compró un regalo, un libro de poesía que guardo hasta hoy, y cantamos las mañanitas solo nosotras dos en nuestra salita apretada. Fue una celebración sencilla, pero sincera.
la primera de muchas que tendríamos juntas a lo largo de los años. Al año siguiente, finalmente me sentí lista para regresar a la escuela. Entré a segundo de secundaria en la misma escuela donde doña Teresa daba clases. Fue difícil al principio. Era la alumna nueva, la diferente, la que tenía a su mamá adoptiva como maestra. Pero poco a poco fui haciendo amistades, adaptándome al ritmo de las clases, encontrando mi lugar. Una compañera en particular, Clarice, se volvió muy cercana. Ella también había perdido a su mamá, aunque en circunstancias muy diferentes. Ese dolor compartido creó un lazo entre nosotras. Con ella podía conversar sobre cosas que no hablaba con nadie más. Odio cuando la gente dice que va a pasar, comentó Clarice un día mientras estábamos sentadas en una banca del patio de la escuela. La nostalgia no pasa. Uno solo aprende a vivir con ella. Era exactamente así como me sentía. La nostalgia de mamá era una presencia constante, una compañera silenciosa que caminaba a mi lado todos los días. No siempre era dolorosa. A veces era solo una melancolía suave, una conciencia aguda de todo lo que ella había perdido por partir tan temprano, de todo lo que yo había perdido por no tenerla a mi lado. Los años de la preparatoria pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Descubrí que tenía facilidad con las lenguas y la literatura. Me encantaba escribir poemas, cuentos, cualquier cosa. Era una forma de expresión, de sacar sentimientos que no siempre lograba verbalizar. Cuando llegó la hora de decidir qué hacer después de la escuela, no tuve dudas. Quería ser maestra como doña Teresa. Quería hacer por la vida de otros niños lo que ella había hecho por la mía. Abrir puertas, mostrar caminos, ser un puerto seguro. Pasé el examen de admisión de la UNAM para letras en 1965. Fue uno de los días más felices de mi vida hasta entonces. Doña Teresa lloró de orgullo cuando vio mi nombre en la lista de aprobados en el periódico. «Tu mamá estaría tan orgullosa», dijo mientras me abrazaba. Tan orgullosa. La universidad abrió un mundo nuevo para mí. Conocí personas de todos los tipos, leí libros de los que nunca había oído hablar, participé en debates acalorados sobre política, arte y filosofía. Eran tiempos turbulentos en México. El movimiento estudiantil estaba creciendo, y la universidad era uno de los pocos espacios donde todavía se podía discutir ideas libremente, aunque con cuidado. Fue allá que conocí a Ricardo en el segundo año de la universidad. Él estudiaba Derecho. Era 2 años mayor que yo y tenía los ojos más gentiles que había visto jamás. Nos conocimos en una fiesta organizada por el Centro de Estudiantes. Yo estaba sentada en un rincón, medio desplazada como siempre me quedaba en eventos sociales, cuando él se acercó y empezó a platicar. Al principio me puse a la defensiva. Después de lo que había pasado, la idea de acercarme románticamente a cualquier hombre me aterrorizaba. Pero Ricardo era diferente de cualquier persona que hubiera conocido jamás. Paciente, respetuoso, nunca me presionaba. Conversábamos por horas sobre libros, música, sueños para el futuro. Tardé casi 1 año en aceptar salir con él a solas. Nuestra primera cita fue en un café cerca de la universidad. Estaba tan nerviosa que derramé el café en la mesa, manchando mi vestido nuevo. En vez de quedar incómodo, Ricardo se rió. No de mí, sino de la situación, y me hizo reír también. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí normal, como una joven cualquiera en una cita cualquiera, sin el peso del pasado aplastando mis hombros. Aún así, tardé mucho en contarle sobre lo que había pasado en Guadalajara. Tenía miedo de su reacción, miedo de que me viera diferente, con lástima o asco. Cuando finalmente me armé de valor, 2 años después de empezar a andar, él apenas agarró mis manos y dijo: «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No cambia nada de lo que siento por ti». En ese momento supe que había encontrado a alguien especial. Nos graduamos en 1969, yo en letras, él en derecho. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Doña Teresa, que para esa altura ya le decía mamá, lloró durante toda la ceremonia. «2 madres te bendicen hoy», me dijo. «Yo desde aquí
y Jacqueline desde allá arriba. Ricardo empezó a trabajar en un bufete especializado en derechos humanos, un trabajo arriesgado durante esos años, pero que hacía con pasión y convicción. Yo conseguí trabajo como maestra en una escuela pública, realizando el sueño que tenía desde la adolescencia. Nuestro primer hijo, Eduardo, nació en 1972. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí un amor tan grande que casi no cabía en el pecho. Pero también sentí miedo. ¿Cómo sería como mamá sin haber tenido el ejemplo de la mía por tanto tiempo? ¿Sabría protegerlo, criarlo bien, darle todo el amor que merecía? Ricardo se dio cuenta de mi inseguridad. «Tienes el mejor ejemplo posible», me recordó. «Tuviste dos madres extraordinarias que te mostraron lo que es amor incondicional. Además, eres la persona más fuerte que conozco. Nuestro hijo tiene suerte de tenerte». Sus palabras me tranquilizaron, pero fue realmente la experiencia diaria, el contacto con ese pequeño ser tan dependiente y tan lleno de vida, lo que me enseñó a ser mamá. Cada sonrisa de Eduardo, cada descubrimiento, cada logro, del primer diente al primer paso, fue curando algo dentro de mí que ni sabía que todavía estaba roto. En 1975, nuestra familia aumentó con la llegada de Clara. Diferente del hermano, que era tranquilo y observador, Clara era pura energía desde el primer día. Habló temprano, caminó temprano, y pronto estaba corriendo por la casa, volteando todo de cabeza para abajo con su curiosidad insaciable. La vida seguía su curso con las alegrías y desafíos normales de cualquier familia. Ricardo se volvió socio del bufete. A mí me promovieron a coordinadora pedagógica de la escuela. Compramos una casa pequeña pero cómoda en la colonia del Valle. Doña Teresa, ya jubilada, venía a visitarnos casi todos los días, siendo la abuela que mis hijos no tenían por parte de papá. Los padres de Ricardo habían fallecido antes de que nos conociéramos. Pero el pasado, por más que tratemos de enterrarlo, tiene la costumbre de resurgir cuando menos lo esperamos. En 1980, casi 20 años después de que hubiéramos huido de Guadalajara, recibí una carta. El remitente era un registro civil de esa ciudad. La abrí con las manos temblorosas, el corazón disparado. Era una notificación. Mi papá había fallecido. Como hija era heredera legal de sus bienes, la casa donde crecí y una pequeña cuenta de ahorros. La carta había sido enviada a varias direcciones hasta encontrarme, probablemente siguiendo el rastro de los registros que dejé a lo largo de los años. Me quedé viendo ese papel por horas sin saber qué sentir. No había dolor, ni alivio, ni rabia. Apenas un vacío extraño, como si estuviera leyendo sobre un desconocido, no sobre el hombre que una vez llamé papá. El hombre que destruyó mi infancia en una sola noche de odio y locura. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Ricardo cuando le conté. «No quiero nada que venga de él», respondí sin dudar. «Nada». Al día siguiente escribí una carta renunciando formalmente a la herencia. No quería esa casa, esos recuerdos, ese dinero. No quería ninguna conexión con ese hombre o con el pasado que había dejado atrás hace tanto tiempo. La carta mencionaba que mi hermano Julio había muerto años antes en un accidente de carro. Tampoco sentí nada al leer eso. Esos lazos de sangre habían sido cortados de forma irreparable en esa noche fatídica de julio de 1960. Mi verdadera familia era otra ahora. Ricardo, nuestros hijos, doña Teresa. Personas que me amaban de verdad, que nunca me lastimarían. La vida continuó su curso. Los niños crecieron. El país cambió a pasos lentos. En 1990, doña Teresa tuvo un derrame. La cuidé como ella me había cuidado tantos años antes, con amor, paciencia, dedicación. Partió serenamente 2 años después, agarrando mi mano, llamándome hija hasta el último suspiro. Enterrarla fue como perder a mi mamá por segunda vez, pero diferente de la primera vez, cuando me quedé sola con mi dolor, ahora tenía una familia entera apoyándome, sosteniéndome, recordándome que el amor que ella me dio continuaría vivo en mí, en mis hijos, y un día en los hijos de ellos. Y fue así que,
A lo largo de décadas, fui construyendo una vida que jamás imaginé que tendría en esa noche oscura en Guadalajara. Una vida con dolores y cicatrices, sí, algunas que nunca desaparecieron completamente, pero también con mucho amor, mucha alegría, muchos logros. Una vida que solo fue posible porque una mujer valiente y determinada cumplió la promesa que le hizo a mi mamá. Una vida que construí paso a paso, ladrillo por ladrillo, transformando el trauma en fuerza, el dolor en compasión, el miedo en valor. Saben, mis queridos, cuando uno sufre un trauma muy grande en la infancia, parece que la vida queda dividida en dos pedazos, antes y después de ese momento. Por mucho tiempo creí que sería para siempre definida por esa noche terrible, que cargaría esa herida abierta por el resto de la vida. Pero el tiempo es una medicina poderosa, y el amor, el amor es el mejor curador que existe. Cuando mis hijos entraron a la adolescencia, empecé a sentir un miedo diferente. Eduardo, con 13 años, me recordaba tanto de la edad que yo tenía cuando perdí a mi mamá, cuando todo se desplomó. Empecé a tener pesadillas de nuevo, a ponerme ansiosa, sobreprotectora. «No lo vas a dejar respirar de esa manera», me alertó Ricardo con gentileza una noche después de que había llamado 3 veces a la casa del amigo donde Eduardo estaba estudiando. «Nuestros hijos no están viviendo la misma historia que tú viviste». Tenía razón, claro, pero el miedo no obedece a la lógica. Fue cuando decidí regresar a terapia después de tantos años. Necesitaba resolver ese nudo dentro de mí, ese miedo irracional de que mis hijos pudieran sufrir lo mismo que sufrí. La nueva terapeuta, diferente de la doctora Marina de mi adolescencia, trabajaba con un enfoque más directo. «¿Estás castigando a tus hijos por los crímenes de tu papá?», me dijo en una de las primeras sesiones. «¿Los estás privando de la libertad y de las experiencias normales de la edad por tu miedo?». Aquello me pegó como un rayo. Era exactamente lo que estaba haciendo y no era justo con ellos. «¿Cómo puedo superar esto?», pregunté, desesperada por una solución. «Reconociendo que tu historia no es el destino de ellos, que rompiste el ciclo, que el hogar que tú y Ricardo construyeron es seguro, amoroso, sano. Fue un proceso lento, doloroso a veces, pero liberador». Empecé a soltar las riendas poco a poco. Dejaba que Eduardo fuera solo a la escuela, permitía que Clara durmiera en casa de las amigas. Cada pequeña independencia que les concedía era también un regalo para mí misma, la liberación gradual del miedo que me aprisionaba. En 1992 tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida profesional. Después de más de 20 años como maestra y coordinadora, resolví regresar a la universidad para hacer una maestría en educación. Ricardo me apoyó incondicionalmente, como siempre. «Nunca es tarde para seguir sueños», decía. A los 45 años regresé a ser estudiante. Fue extraño al principio, siendo una de las alumnas mayores del grupo, pero pronto me adapté. Mi tesis fue sobre el impacto del trauma infantil en el desarrollo educativo, un tema que conocía íntimamente, no apenas por los libros, sino por la propia experiencia. Fue durante la investigación para la maestría que tuve una epifanía. Conversando con educadores, psicólogos y trabajadores sociales, me di cuenta de cuántos niños pasaban por situaciones de abuso sin que nadie interviniera, sin que tuvieran una doña Teresa para salvarlos. Pensé en mi propia historia y en cómo podría haber sido diferente si alguien, un maestro, un vecino, cualquier adulto, hubiera percibido las señales antes. Después de concluir la maestría en 1994, no regresé a la escuela. En vez de eso, empecé a trabajar con la Secretaría de Educación Pública, desarrollando programas de capacitación para maestros para identificar señales de abuso y violencia doméstica. Era un trabajo que me apasionaba, que daba propósito a todo el dolor que había vivido. «Transformaste tu herida en una misión», comentó Ricardo, orgulloso, después de verme conduciendo un taller para directores de escuelas públicas. Pero no era solo en el trabajo que encontré propósito. Mi mayor realización, mi mayor orgullo, era mi familia. Ver a mis hijos crecer sanos, seguros, amados,
Era la prueba viva de que había logrado romper el ciclo de violencia, de que el pasado no necesitaba determinar el futuro. Eduardo se graduó de medicina en 1996. Ver a mi hijo de bata blanca, listo para cuidar y curar a otros, me llenó de un orgullo que ni puedo describir. Clara eligió un camino diferente. Siempre artística y creativa, decidió estudiar cine y se volvió documentalista. Sus películas sobre temas sociales ganaron premios en festivales por todo México. En 1998, Eduardo nos dio nuestro primer nieto, Miguel. Tenerlo en brazos por primera vez fue como cerrar un círculo, como recibir una confirmación de que, a pesar de todo, la vida había valido la pena. «Abuela, cuenta la historia», me pedía cuando empezó a hablar, y yo contaba historias inventadas, cuentos de hadas, leyendas mexicanas. Las mismas historias que mi mamá Jacqueline me contaba, que doña Teresa continuó contando, y que ahora yo pasaba adelante, manteniendo viva esa corriente de amor que atravesaba generaciones. Clara me dio 2 nietos más, los gemelos Luis y Teresa, nacidos en 2003. Sí, una de ellas recibió el nombre de esa mujer extraordinaria que salvó mi vida. Cuando Clara me contó que estaba embarazada de gemelos y que una se llamaría Teresa, lloré como no lloraba en años. «Se merece ese homenaje», explicó Clara. «Sin ella, yo ni existiría». Era verdad. Sin el valor y la determinación de doña Teresa, yo probablemente no habría sobrevivido esos días terribles. No habría conocido a Ricardo, no habría tenido mis hijos, no estaría aquí hoy contando esta historia para ustedes. En 2005, a Ricardo le diagnosticaron cáncer de páncreas. Fue como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. Él, que siempre había sido mi puerto seguro, mi roca, ahora necesitaba que yo fuera fuerte por los dos. La batalla duró casi 2 años. Quimioterapia, radioterapia, cirugías. Luchamos con todas las armas disponibles. Nos turnábamos en el hospital. Yo, Eduardo, Clara, hasta los nietos mayores. No lo dejamos solo ni por un minuto. «Tú no te rendiste después de todo lo que pasaste», me dijo una noche en el hospital durante una de sus raras mejorías. «Me enseñaste que siempre podemos empezar de nuevo, no importa lo difícil que parezca. Ahora estoy tratando de recordar esa lección. Pero algunas batallas no las podemos ganar, por más que luchemos». Ricardo partió en una mañana de junio de 2007, en casa como había pedido, agarrando mi mano y con los hijos alrededor. Su última palabra fue mi nombre. El luto por Ricardo fue diferente de todos los otros que había vivido. No tenía el horror que acompañó la pérdida de mi mamá, ni la complejidad emocional cuando supe de la muerte de mi papá, ni siquiera la tristeza profunda pero serena de la partida de doña Teresa. Era un dolor limpio, puro, nacido de un amor que había durado casi 4 décadas. Un amor que me había curado, transformado, permitido ser la persona que podría haber sido si el trauma no hubiera interrumpido mi infancia. En los meses que siguieron, encontré consuelo en mis hijos, en mis nietos, en el trabajo que continuaba haciendo. Poco a poco fui aprendiendo a vivir sin Ricardo, a cargarlo en el corazón sin que la ausencia física fuera un dolor constante. En 2010, a los 63 años, me jubilé oficialmente, pero no paré de trabajar. Empecé a dar pláticas en escuelas, universidades, centros comunitarios. Hablaba sobre educación, sobre señales de abuso, sobre la importancia de adultos atentos en la vida de niños vulnerables. No contaba mi historia personal, todavía no estaba lista para eso, pero todo lo que decía estaba informado por ella. Ese mismo año, Clara me sorprendió con un regalo que cambiaría mi vida de nuevo. «Mamá, quiero hacer un documental sobre doña Teresa», anunció durante una comida dominical. «Sobre mujeres como ella que salvan vidas silenciosamente, sin reconocimiento». La idea me emocionó profundamente. Doña Teresa merecía ser recordada, celebrada. Su valor y bondad merecían ser conocidos por el mundo. El documental Ángeles Invisibles se estrenó en 2012 y ganó varios premios.
Contaba la historia de 5 mujeres que, como doña Teresa, habían arriesgado todo para proteger niños en situación de riesgo. Mi historia estaba allí, contada no por mí, sino por Clara, con respeto y sensibilidad. Fue la primera vez que personas fuera del círculo familiar más íntimo supieron lo que me había pasado en Guadalajara tantos años atrás. Después del estreno, algo inesperado pasó. Empecé a recibir cartas, emails, mensajes de personas que habían visto el documental y se identificaron con mi historia. Mujeres y hombres que habían pasado por situaciones parecidas, que cargaban cicatrices similares, que querían compartir sus experiencias, sus jornadas de curación. Fue abrumador al principio. No estaba preparada para esa avalancha de emociones, para el peso de tantas historias dolorosas, pero poco a poco me di cuenta de que aquello también era un regalo, una oportunidad de transformar mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otros, así como el trabajo que ya hacía, pero de una forma más directa, más personal. Empecé a responder cada mensaje individualmente. Después acepté invitaciones para participar en grupos de apoyo, para compartir mi historia en encuentros de sobrevivientes. Era doloroso a veces revivir esos recuerdos, pero también increíblemente liberador. «Salvaste mi vida hoy», me dijo una joven de 20 años después de uno de esos encuentros. Creí que nunca sería posible tener una vida normal después de lo que pasé, pero viéndote, viendo todo lo que construiste, me doy cuenta de que sí es posible. Esas palabras me emocionaron profundamente. Me di cuenta de que mi historia de dolor se había transformado en una historia de esperanza para otros. Que el legado de doña Teresa continuaba vivo, no solo en mis hijos y nietos, sino en cada persona que encontraba fuerza en mi jornada para continuar la propia. En 2015, a los 68 años, escribí un libro. No era una autobiografía completa, sino un relato de mi experiencia como sobreviviente y del trabajo que había desarrollado a lo largo de las décadas. Después de la tormenta, se volvió un pequeño fenómeno, traducido a varios idiomas, usado en cursos de psicología y trabajo social. Hoy, a los 78 años, veo hacia atrás y veo una vida que nunca imaginé que tendría. Una vida llena, rica, significativa. Tengo 2 hijos extraordinarios, 5 nietos maravillosos. Sí, vinieron 2 más después de los gemelos, y hasta una bisnieta recién nacida, la pequeña Jacqueline, en honor a mi mamá. Vivo sola en una casa cómoda, llena de libros y fotografías. Ricardo me hace falta todos los días, claro, pero aprendí a convivir con la nostalgia. Mis hijos y nietos me visitan constantemente, llenan la casa de vida y ruido. La niña quebrada de Guadalajara que creía que nunca más sería completa, construyó una vida plena, una familia amorosa, un legado de protección y cuidado. No a pesar del trauma, sino transformándolo en fuerza, en propósito, en amor. Nunca regresé a Guadalajara, no quise. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos, pero perdoné, no por ellos, que nunca pidieron perdón, sino por mí, porque el odio es una carga demasiado pesada para cargar por toda una vida. La promesa que le hice a mi mamá en ese panteón antes de partir para la Ciudad de México fue cumplida. Sobreviví, me volví fuerte, construí una vida de la que ella estaría orgullosa de ver. Y más importante, rompí el ciclo. Mis hijos, mis nietos, mi bisnieta, ninguno de ellos conocerá por experiencia propia el tipo de horror que conocí. Crecieron y crecerán rodeados de amor, de respeto, de seguridad. Esta es mi mayor victoria, mi mayor legado. Mis queridos que me ven hoy, si esta historia tocó su corazón, les pido que dejen su like y se suscriban al canal. Cada suscripción me da fuerzas para continuar compartiendo estos recuerdos que no siempre son fáciles de revivir, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Un abrazo cariñoso de la abuela Janina, que aprendió que las cicatrices que cargamos no definen quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con ellas. Recuerden siempre, la mayor venganza contra quien trató de destruirte es vivir una vida plena, feliz y significativa.
Eso fue lo que hice, y eso es lo que deseo para cada uno de ustedes.